Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se titula Los dos amos y los dos servicios. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon McGee. Y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidán. Amigo oyente, cuando las concupiscencias, es decir, los malos deseos de la carne, atraen la voluntad del hombre, el pecado reina con un dominio absoluto, despótico y cruel, arrastrándolo a un estado de degradación y autodestrucción. Este dominio del pecado es común en los incrédulos, porque estos viven solo para el pecado y se encuentran muertos a la vida de Dios. Pero este dominio del pecado, que es tan común entre los incrédulos, resulta muy impropio en un caso del creyente unido a Cristo, tal cual lo declara el apóstol Pablo en Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, no sea que le obedezcáis en sus concupiscencias. En un creyente en Cristo el reino ha de ser el de Cristo para servir a la justicia. Un servicio al pecado como una prolongación de su antigua vida ha de considerarse inapropiada, injustificada y fuera de lugar. Ya hemos visto que el secreto de la libertad consiste en la potencia de la gracia. No es la ley de Dios la que hace libre al hombre del pecado, sino la gracia de Dios es quien lo libera. Esto lo vimos claramente en Romanos 6:14, que dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué es lo que libera al alma humana del dominio esclavizador del pecado? ¿Una ley estricta impulsada por el miedo al castigo? No, sino la dulce confianza en una gracia que nos lleva siempre adelante de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. ¿Acaso no hay tropiezos en la lucha contra el pecado? Por supuesto que sí. ¿Acaso siempre logramos toda meta en la búsqueda de la santidad? Claro que no. Pero es la gracia de saber que siempre podremos contar con todo lo que necesitamos de parte del Señor, ya sea su perdón, ya sea una nueva oportunidad ya sea buenos deseos que naturalmente no tenemos y una voluntad y fuerza para luchar contra la tentación que naturalmente tampoco tenemos. El saber que podemos contar con esta abundancia de recursos por parte de la gracia superabundante del Señor es lo que nos fortalece cada día y sostiene nuestras vidas en la lucha contra las tentaciones y la búsqueda de una santificación creciente en todas las áreas de nuestra vida. Pero además de saber que tenemos esta potencia insuperable de la gracia del Señor para ser libres del pecado y libres para servir a Dios, también es necesario para disfrutar plenamente de esta libertad el tomar en cuenta nuestra posición como muertos y resucitados en Cristo al llegar a tomar nuestras decisiones, como podemos entender por Romanos 6:11, que dice: así también vosotros considerad que de cierto estáis muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted como creyente en Cristo debe dejar de lado las sensiblerías emocionales en las cuales no se puede confiar, así como también las percepciones que vienen de sus circunstancias y situaciones de la vida, las cuales son siempre cambiantes como las olas del mar, y debe haber algo de contabilidad. Debe ponerse serio en esto, porque es un asunto serio. Debe sacar papel y lápiz y contabilizar lo que tiene y lo que no tiene. Lo que ya no tiene es una vida para ser vivida para el pecado. Esa vida que usted tenía, ese antiguo hombre o mujer que usted era, se haya ahora crucificado, muerto y sepultado en Cristo. Así que no le cuente en su haber, délo por perdido. Usted no tiene más negocios con el pecado. Su vieja naturaleza ha sido despojada de todo su poder. Usted no le debe nada y ella no tiene voz de mando sobre usted. Así que no la cuente más como suya nunca más. En su cuenta el pecado ya no debe ser contado como algo que usted tiene, sino como algo que perdió. Pero su ejercicio contable no termina ahí, sino que ahora usted debe contabilizar y poner en su haber una nueva creación que usted es ahora por la fe. Esto es suyo ahora, y este es un estado nuevo y vivo que usted tiene por gracia. Sí, inmerecido sí, pero que es suyo y que como Dios se lo dio en el poder de la vida resucitada de su Hijo Jesucristo, en quien usted ha creído, entonces nadie se lo puede arrebatar. Es suyo y debe de dar esto por seguro como algo que se encuentra en su haber.
En el versículo 13 de Romanos 6 dice así: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, antes bien presentaos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Pablo se lanza rápidamente al desarrollo del tema de los dos servicios a dos amos distintos, siendo las dos servidumbres incompatibles la una con la otra. El creyente que se halla libre del pecado, a causa de la crucifixión del viejo hombre, ha de dejar de presentar sus miembros como instrumentos de iniquidad para presentarse a sí mismo a Dios, pues la entrega personal traerá como consecuencia obligada el uso de todos los miembros para la justicia. Por miembros hemos de entender no solo las diferentes partes del cuerpo, sino las variadas facultades físicas, mentales y emocionales que componen el ser humano. Más tarde, en el versículo 1 de Romanos 12, Pablo de exhortar a la presentación del cuerpo redimido como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como servicio razonable, y aquí anticipa el tema de la consagración en el desarrollo del tema de una verdadera santificación que trae como consecuencia el servicio de Dios en justicia. El pecado no puede ser más Señor o Rey de nuestra vida, porque la muerte y la resurrección han efectuado una separación de la vida pasada para inaugurar un servicio que principia por la entrega del ser redimido a su legítimo Señor, no solo por los derechos de la creación, sino también por los de la redención. Dios se dirige a cada creyente en las palabras que utilizó frente a Israel. Así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Isaías 43:1. Como ejemplo vivido de esta consagración, podemos pensar en los macedonios, que tan generosamente servían al Señor y a sus hermanos con su dinero. Y no como esperábamos, escribe Pablo, sino asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, 2 Corintios 8:1-5. Hasta aquí finalmente cabe preguntar: ¿a qué amo servirá usted hoy como creyente en Cristo? ¿Servirá a su viejo amo el pecado o servirá a su nuevo amo la justicia? ¿Quién será el Señor Jesucristo en su vida o será la práctica y el deseo por el mal? ¿Servirá al pecado o a la justicia? ¿A quién pues servirá en este día y todos los días de su existencia? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia: Cristo viene pronto. Preparémonos para volar a casa, hasta el reino celestial. Amén, amén y amén.